Muy buenos días a todos. Quiero en primer lugar agradecer a nuestros anfitriones, a la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y en persona de su decana por este importantísimo paso que estamos dando conjuntamente con la Academia Colombiana de Jurisprudencia, representada aquí por su presidente, el doctor Fernando Sarmiento, y por la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho, que además está aquí representada por la doctora Nancy Alvarado. Muchas gracias, doctor Carlos Mario, por haber organizado este evento. Yo quiero saludar también a los decanos aquí presentes, a Julio Daniel López, al doctor Hernando Torres, al Balú Serrano, a Adriana Zapata, al doctor Rodrigo Primi aquí presente, a Luis Jorge Garay, uno de los grandes investigadores en estos temas de ética y corrupción, no solo en Colombia, sino en América Latina. Muy especialmente a saludar al doctor Germán Hoyos, senador de la República, en fin, a todos los panelistas, a los profesores, miembros del cuerpo académico de esta facultad y de las otras universidades aquí presentes, moderadores, queridos estudiantes, señores invitados especiales. Lo que yo me propongo es hacer algo, digámoslo así, como un poco más pragmático, después de una exposición tan erudita como la del doctor Fernando Sarmiento y con el gran marco de referencia que nos deja para la discusión la señora decana. Yo quisiera dejar 10 preguntas sobre la mesa para los paneles, arrancando de esa dicotomía que se plantea en la agenda, en donde si el poder de la ética depende de la ética del poder o si la ética del poder depende del poder de la ética. Y lo primero que hay que decir aquí es ese gran déficit de la ética pública que se vive en Colombia, porque yo creo que lo primero que hay que hacer, como lo decía la doctora Catalina, es restringir el universo de la ética y ponerlo en el campo de la ética pública, que no cubre únicamente al sector público, sino también al sector privado. El padre de Rú, en una de esas conferencias que hemos organizado con algunas de las grandes autoridades éticas del mundo, particularmente en un seminario que hicimos en Cartagena con Adela Cortina, señalaba cómo uno de los grandes predicamentos de Colombia con la Constitución del 91, doctor Rodrigo, fue precisamente que todos los referentes éticos de la sociedad colombiana estaban necesariamente circunscritos a la religión católica, de tal manera que cuando el Estado dejó de ser confesional, como que le jalaron la alfombra a los temas de la ética en Colombia y nos quedamos sin referentes éticos. Y yo creo que eso es parte un poco de la explicación, una de tantas explicaciones, una de tantas causas que nos pueden llevar a este déficit de ética pública que vive Colombia. Una especie como de ética en cuidados intensivos, unos cuidados intensivos además que vienen de la mano de los muy bajos estándares que tienen en general los servidores públicos en Colombia en relación con comportamientos de esa naturaleza, partiendo de la base de que la primera de las tareas sería subir esos estándares en términos de ética pública. Alguien dijo, algún abogado de cartel aquí en Colombia, que la ética no tiene nada que ver con el derecho, y realmente de pronto lo que quiso decir es que la ética estaba mucho más allá del derecho. Ojalá que esa haya sido la interpretación que se le haya dado, porque evidentemente, como lo decía la decana también, el problema de los parámetros éticos es que rebasan las normas jurídicas, es que están mucho más allá. En un encuentro que organizamos la semana pasada con la OSD, el BID y otras universidades, abordábamos el tema del conflicto de intereses, y el tema del conflicto de intereses no es un problema estrictamente legal, arrancando de ahí. Algo tan dramático en este país donde hay una gran ausencia de política pública y de claridad sobre lo que representa el conflicto de intereses, no solo para los servidores públicos, sino para los particulares que cumplen funciones públicas. Luego, eso es bueno mencionarlo, y lo que es claro es que lo que le da de alguna manera legitimidad a la justicia es ese referente ético, que en el caso nuestro indiscutiblemente pues está dado por el proceso, el contenido y el desarrollo de la Constitución de 1991. Lo segundo es el papel que ha jugado en la reforma de los sistemas de justicia. Yo no sé cuántas reformas llevamos frustradas de justicia, lo podría contar aquí más adelante, pero creo que ya pueden ser más de una docena después de la Constitución de 1991. Y este ha sido un aspecto totalmente puesto al lado a nivel de la relevancia de las reformas de la justicia en Colombia. Ahí acaban de presentar otra reforma de la justicia en Colombia, no sé si lo vieron la semana pasada. ¿Dónde están, de alguna manera, sin que sea necesariamente una obsesión buscar las normas legales, pero por lo menos algunos principios que pudieran sacarnos del atasco
en que nos dejó, por ejemplo, todo el escándalo del cártel de la toga. No se ven por ninguna parte, como no se ve tampoco todo el tema ético que tiene la presencia de la justicia, de la oferta de justicia, en un país con una demanda tan grande de justicia y en donde definitivamente la paz va a echar raíces, en donde la oferta judicial supere el déficit tan grande en el que estamos en Colombia. Y esos temas del acceso a la justicia, que son temas de reforma social, de la justicia como reforma social, tampoco han aparecido en ninguno de los proyectos que se han presentado en los últimos años. Y eso es bueno tenerlo en cuenta porque casi como que toda esa tendencia reformista es ajena a la ética pública, como diciendo esto no tiene nada que ver con la ética pública, eso es la ética pública que lo resuelva el Poder Judicial dentro de su infinita sabiduría, independientemente de lo que piensa el factor político que está aprobando las reformas en el Congreso. Yo creo que parte de la falla ha sido esa, y por eso es tan importante este esfuerzo, doctor Fernando Sarmiento, porque lo hemos comentado muchas veces. A las reformas de la justicia le ha sobrado política y le ha faltado academia, y con eso no estoy queriendo decir ni mucho menos que el único punto de partida o que el referente central de la reforma de la justicia sea la academia, pero últimamente se ha desconsiderado completamente esa variable y se ha focalizado más en una especie de carpintería en el tema de las reformas que en los temas fundamentales de la arquitectura judicial y por supuesto de la ética a la hora de la prestación del servicio público de la justicia. Por eso, y este es el tercer elemento, es el porqué de la crisis de la legitimidad de lo público y de la justicia. Todo ese desprecio, ese desdén, ese desencanto de la ciudadanía con la justicia lo ven en todas las encuestas. Ahí esta mañana en El Tiempo estaba publicada, que curiosamente lo publica el Colegio de Notarios, los índices de popularidad de muchas de las instituciones judiciales. Nosotros, por fortuna, como órganos de control, somos los primeros en los órganos de control por lo menos, pero ustedes miran el grado de deslegitimidad que tienen las altas cortes, la justicia y otras instituciones, y la gran pregunta es ¿qué es lo que está pasando aquí? Y uno se pregunta, ¿serán que los escándalos de corrupción son los que han venido afectando precisamente la falta de credibilidad y legitimidad de la justicia? Y por supuesto tenemos la obligación de responder esa pregunta. Es muy claro que a la hora de examinar qué es lo que ha venido sucediendo con ello, se encuentra uno con un falso dilema, que es un falso dilema que discutíamos el año pasado en una conferencia con el presidente del National Center for State Courts, una especie de centro de pensamiento americano, y él decía que había un falso dilema, y tiene toda la razón, entre la independencia judicial y la rendición de cuentas. Y aquí tradicionalmente se ha blindado al Poder Judicial de aceptar las reformas, de autorreformarse, de autorregularse, de autodisciplinarse, porque cree que la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad afectan necesariamente a la independencia del Poder Judicial. Obviamente esas eran las concepciones tradicionales del Poder Judicial. Hoy en día lo que está poniendo a prueba su capacidad de supervivencia es esa capacidad de autorreforma, de autorregulación y de autodisciplina, que no se ha visto, entre otras cosas. Y no se ha visto, repito, un poco por ese blindaje que se tiene de que yo no me reformo y a mí no me reforman. Entonces soy de alguna manera irreformable como sistema, que nos llevó, entre otras cosas, a lo que fue el planteamiento que se hizo en el 91, en donde precisamente fue la frustración del proceso de reforma judicial y de la administración departamental territorial la que llevó a la constituyente del 91 después de los esfuerzos fallidos de la constituyente de López y la reforma de Turbay en el 79. El quinto punto que es clave, además de sostener, como ya lo decía en el punto anterior, que lo que es integridad, probidad, transparencia, rendición de cuentas, hace parte de un poder judicial moderno y de ninguna manera vulnera la independencia judicial, es la necesidad de subir el estándar, el baremo, como dicen los españoles, a nivel de la responsabilidad de los jueces y funcionarios judiciales. Si de por sí llevar la investidura pública como servidor público exige mucho más desde el punto de vista de sus comportamientos a quienes ostentan esa investidura o ese fuero, imagínense lo que representa para la justicia. Y lo que hemos visto es exactamente lo contrario, que buena parte de los peores escándalos que han causado el peor daño institucional se han originado en la Casa de la Justicia.
donde llegábamos normalmente a que nos resolvieran los problemas de corrupción y de falta de transparencia, pues resulta que los problemas estaban allá adentro también. Y hemos sido bastante inferiores a la responsabilidad de abordar con claridad, con modernidad, con profesionalismo desde el punto de vista judicial esos problemas. Ustedes vieron cómo, por ejemplo, algunos de los magistrados que generaron esos escándalos, ellos mismos se encargaron de empantanar los procesos dentro de la propia Corte, y el sistema político como tal es la hora en que no ha proferido, salvo un caso, un dictamen definitivo con esos macrocasos de la macrocorrupción, como la llamaría Luis Jorge Garay, en el caso particular de la justicia. Y eso causa un daño grandísimo. Y repito, y la opinión pública se queda lamentablemente en la anécdota del escándalo personal y no mide la magnitud del daño institucional que causa precisamente un escándalo como esto. El sexto punto, que ya lo había mencionado anteriormente, tiene que ver con la capacidad de autorreforma de la justicia. Y ahí viene un elemento que es esencial, porque después de los escándalos del último año, precisamente el gran balance es, bueno, ¿cuáles fueron las reformas que se precipitaron al interior de la rama, al interior de las altas cortes, al interior del ejercicio de la función disciplinaria dentro de la justicia, que de alguna manera mostraran algún tipo de reacción de cuerpo para combatir ese tipo de ilícitos que se descubrieron? Y realmente el balance es bastante pobre. Ahí hubo mucha espuma, muy pocos resultados, algunas acciones que marcaron unos caminos, pero en realidad bajó la espuma y estamos en un momento en que prácticamente no sabemos de verdad cuáles fueron las reformas. Hubo unas reformas internas menores en los reglamentos de las altas cortes y lamentablemente en eso quedó todo el problema. El séptimo punto es el que está aquí abordado en uno de los paneles que se van a tratar aquí a lo largo de estas jornadas, y es la ética en la formación de los jueces. Sin duda alguna, y aquí yo cuento una anécdota, que a mí me pidieron en el año 2009 escribir un capítulo del informe de Transparencia Internacional sobre corrupción en la justicia, y me puse a buscar evidencia empírica y estadísticas en los consejos seccionales de la judicatura, salas disciplinarias, en el Consejo Superior de la Judicatura, salas disciplinarias, y ustedes no se imaginan la pobreza de la información que está consignada, que me imagino que eso ha cambiado muy poco. Esto va a ser 10 años, pero eso ha cambiado muy poco, porque realmente en esa materia el ejercicio de la función disciplinaria dentro del Poder Judicial es absolutamente precario. Y hay que preguntarse por qué. Y hay que preguntarse por qué, porque al fin y al cabo, cuando se creó el Consejo Superior de la Judicatura en el 91, a imagen y semejanza de tantos consejos de la magistratura, el ejercicio de la función disciplinaria se fusionó con el ejercicio de la función administrativa, pensando en que se iban a generar unos resultados efectivos a la hora de combatir la falta de transparencia, de probidad en el Poder Judicial. Y repito, en esa materia los resultados son realmente pobres. Y son pobres además porque, pese a la expedición de grandes códigos que tienen que ver con grandes proclamaciones de principios, como el Código de Ética Judicial Iberoamericano, realmente los problemas están en la vida práctica y en el día a día. De ahí la clave de ojalá en los programas de formación judicial se abordaran este tipo de problemas, siempre por los estudios de casos, que son los que muestran de alguna manera cuáles son los dilemas diarios que viven diariamente funcionarios judiciales, jueces y magistrados en la administración de la justicia. Por eso, y les cuento, y este es el octavo punto, estamos creando, y es algo que hemos hecho con la Universidad de los Andes, con la Facultad de Economía, y yo quiero invitar a la Facultad de Derecho de esta universidad, a todas las facultades de Derecho, con sus decanos aquí presentes, estamos creando un laboratorio de ética pública conjuntamente con MIT, con la Universidad de Pensilvania, con la Universidad de Columbia, que han venido avanzando en los temas de economía de comportamientos, de cambio de comportamientos, un poco con la evidencia empírica de demostrar que hay una serie de situaciones que sí pueden transformarse de culturas absolutamente arraigadas en un momento dado, en donde, por ejemplo, la vocación del servicio público existe es precisamente por la posibilidad de enriquecerse, como sucede en buena parte
de nuestros sistemas políticos, unas experiencias de cambios de comportamiento para modificar precisamente las conductas de los servidores públicos, su capacidad de reacción, por ejemplo, frente a incentivos hacia la corrupción o desincentivos hacia la integridad. Estos son experimentos aleatorios que hacen parte, por supuesto, de esfuerzos que se realizan con facultades de economía, de psicología y en algunos casos de gobierno, y lo que buscan esencialmente son crear herramientas de control preventivo. Nosotros decíamos la semana pasada en el encuentro que les acabo de mencionar que es muy importante, por eso toda la innovación en esta materia, orientarla hacia la capacidad de cambiar comportamientos, donde por supuesto es la ética pública la que compromete, ya lo decía, no solo al sector público, sino al sector privado. Lo decíamos en el lanzamiento reciente del libro de Luis Jorge Garay, la concepción tradicional de que la corrupción era un problema de los funcionarios públicos y solo del Estado es una concepción absolutamente revaluada, y si nosotros no somos capaces de traer a la mesa de discusión al sector privado, de comprometerlo con sus tantas responsabilidades diarias, arrancando por la base de todo esto que es el financiamiento de las campañas y de la política, pues simplemente no estamos haciendo nada. Y un poco ir mucho más allá, y lo decía la decana, de la simple tipificación de faltas disciplinarias o de delitos en materia de ética. Curiosamente, ustedes lo saben, la única profesión o de las pocas profesiones que no tienen códigos de ética en Colombia es precisamente la profesión de abogado, ni tienen tribunales de ética. Entonces, ahí estamos frente a un debate. La gran pregunta es si eso sirve o no sirve. Por lo que hemos visto en el sector privado, yo siempre traigo el ejemplo de aquella compañía que se ganó, según la propia Transparencia Internacional, los primeros lugares por tener los códigos de ética más perfectos, que era precisamente la compañía multinacional brasilera que protagonizó los actos de corrupción más grandes en el año 2016. Entonces uno no saca nada con tener un código de ética al interior de una empresa si no tiene responsabilidad social corporativa más allá del tranquilizante de conciencia tradicional, si no tiene gobernanza corporativa orientada a la ética, si no tiene unas oficinas de cumplimiento, de compliance, como dicen los americanos, y si no tiene al más alto nivel oficiales de ética que estén vigilando ese tipo de comportamientos. El penúltimo punto es la oferta judicial, que ya la mencionaba. Nosotros con el doctor Hernando Torres, cuando estaba en el Consejo de la Judicatura, participamos en uno de los programas de financiamiento de la reforma social en América Latina con recursos de la Unión Europea y logramos incorporar la justicia como un sector social. Lo tradicional era decir que los sectores sociales eran simplemente la salud, la educación, la fiscalidad y el empleo. Me acuerdo que eran los 4 sectores tradicionales. Y en una discusión grande con toda la comunidad en ese momento y particularmente con los oficiales de la Unión Europea y los representantes de varios países, se llegó a establecer que era necesario financiar la justicia como mecanismo de transformación social. ¿Y por qué lo traigo a colación? Simplemente por la coyuntura que estamos viviendo. Yo no quiero repetir acá cuál ha sido la posición oficial de la Procuraduría frente a las objeciones presidenciales, pero simplemente quiero resaltar, además, el papel que ha jugado nuestra Corte Constitucional en esta materia y la necesidad del respeto absoluto por las decisiones de la Corte Constitucional. Y quiero decirlo por las implicaciones que ha tenido socialmente. Solo quiero mencionarlos que de las cosas de las que me puedo sentir orgulloso es que hemos salido 5 veces, cosa que no se hacía en el pasado, la última a la ciudad de Medellín, con el Pleno de la Corte Constitucional a abordar los problemas del país en los territorios. Estuvimos en Nausimaque, en la Sierra Nevada de Santa Marta, estuvimos en San Andrés, estuvimos en Leticia, estuvimos en Riohacha y este lunes de la semana pasada, hoy hace una semana exactamente, estábamos abordando el problema del derecho a la salud y de las violaciones a los derechos humanos en el sistema penitenciario en EAFIT en la ciudad de Medellín. Y eso lo traigo a colación además por la potencialidad de cambio social que tiene precisamente una decisión de esta naturaleza. Y por los temas del acceso, que en eso quisiera insistir. La asignatura pendiente, el eslabón perdido de todas estas reformas de la justicia ha sido siempre la justicia territorial. Y todos sabemos que es en la justicia básica, que es en la atención básica de la justicia desde donde se construye el Estado. Y cómo ese gran desafío de los acuerdos de paz, de alguna manera, ha sido otra de las grandes debilidades a nivel de la ejecución
de lo que ha venido sucediendo en Colombia. Incluso con la propia JEP estamos tratando de salir ya a los territorios. Ya hicimos un primer gran encuentro en la ciudad de Ibagué el pasado viernes 15 de marzo y vamos a continuar tratando de bajar esos estándares para que esto no se quede en las altas cortes y en la gran arquitectura constitucional, como dicen siempre, que es el objeto de las reformas constitucionales, sino que seamos capaces de descender el debate a la justicia territorial. En eso, querido presidente, con la academia y con la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho estamos pensando organizar varias jornadas en todo el país y que sirva además de retroalimentación si es que necesariamente esta reforma que acaban de presentar va a tener algún futuro en el inmediato plazo. Y lo último, como uno de los grandes debates, la decana lo mencionaba en su discurso a los graduandos el viernes pasado, aquí en la Facultad de Derecho de los Andes, son todos los temas éticos de la tecnología y la justicia. Yo creo que eso no los podemos ignorar. Aquí nos hemos dado contra las paredes, les digo, porque a mí me tocó mucho tiempo ser responsable de un organismo de cooperación internacional en materia de reformas a la justicia del Estado de Derecho y han sido ingentes las sumas que se han destinado a la tecnología al servicio de la prestación de la justicia, siempre con grandes fracasos porque se han cometido errores de diseño, se han cometido errores de sistemas que, como dicen los técnicos, no se hablan entre sí y todo eso ha llevado a que en este caso particular, la incorporación, por ejemplo, de algo tan elemental que lo tienen varios países de la región como el expediente digital, siga siendo aparentemente una utopía en Colombia. Y que la implantación a la fuerza de este tipo de tecnologías, lo decía el doctor Fernando Sarmiento, la robótica, la inteligencia artificial, el blockchain, el Internet de las cosas, toda esa cantidad de herramientas, si no tiene unos parámetros de comportamiento y una orientación clara, simplemente nos pueden llevar a conseguir exactamente lo contrario de lo que estamos persiguiendo. Por eso es tan importante, y con esto termino, tener en cuenta que aquí sí hay un referente ético fundamental, un referente ético obligatorio, que es la Constitución de 1991. Y lo tiene por la premisa mayor de la cual descendió todo el contenido de esa Constitución, que es la dignidad humana y el capítulo de derechos que se consagró en ese debate constituyente, que fue, digámoslo así, el denominador común, el faro que alumbró los 150 días de esa asamblea, algo que no se puede ignorar y que de paso, además, fue marcado por el consenso político más grande que ha habido Colombia en el último siglo, muy superior a los acuerdos del Frente Nacional y a cualquier otro tipo de acuerdos recientes en materia política. Y eso lo digo por el ingrediente grande de legitimidad que le da a ese proceso, que en estos momentos lamentables de fractura y polarización del país, pues hace un proceso parecido a ese absolutamente irrepetible e inviable. Termino simplemente un poco reforzando esa tesis que aquí dejaron sobre la mesa tanto la decana como el presidente de la Academia de Jurisprudencia, y es el rol fundamental que juega aquí la justicia en la construcción de la sociedad, por lugar común que parezca. Decía Kant que los frenos y contrapesos y los controles al abuso del poder eran precisamente porque las repúblicas eran repúblicas de demonios, es decir, en el caso del Poder Ejecutivo, que haya malos gobernantes es precisamente la prueba de fuego a que los sistemas funcionen. Y por eso nuestra respuesta es al fortalecimiento de las instituciones. Hay quien dice que la prueba de fuego de un sistema político es resistir y superar a los malos o pésimos gobernantes. En el caso del Poder Legislativo han dicho que una sociedad también puede llegar a tolerar malos legisladores, pero como decía un publicista del siglo XIX, si hay algo que no podemos tolerar es precisamente que existan malos jueces. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor procurador. Ahora daremos inicio a nuestro primer panel, la ética del poder, integrado por el doctor Hernando Roa,